Hola, hoy entrevistamos al joven director de orquesta español Pablo Rus Broseta. Bienvenido. Muchas gracias. Pablo es el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Seattle. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo como director asociado de la orquesta? Pues digamos, mi trabajo principal aquí es ser lo que llaman aquí cover conductor. Quiere decir que yo estoy todas las semanas de conciertos de suscripción aquí, como digamos, una manera divertida de explicarlo es como yo soy un poco el director de emergencia de la orquesta. Si al director invitado, el director titular, le ocurre algo, se pone enfermo, yo tendría que encargarme de los conciertos de la orquesta. Además de encargarme del típico trabajo de asistente musical, en el que uno está escuchando la orquesta, trabajo con el director titular sobre balance, cuestiones técnicas de la orquesta. Porque tú cuando llegaste aquí no eras director asociado, sino que eras director Exacto, asistente. Empecé como asistente. La diferencia principal con un asociado es que la orquesta, al ser asociado, te da un mayor número de conciertos principales. Este año tengo un mayor número de conciertos que la temporada pasada, en la que era asistente, pero digamos el trabajo de cover es parecido, pero tengo más conciertos. Y además de eso, el asociado o asistente se encarga de la parte de educación y pedagógica de toda la orquesta. Hacemos conciertos en comunidad, lo que se llama aquí side by side concerts, ensayos abiertos para escolares, conciertos familiares, un poco actividad pedagógica de la orquesta. De mucho tiempo libre entiendo que no tienes. No, porque además están mis conciertos extra. Entiendo. Pero volvamos un poco a tus orígenes. ¿Cómo empezaste en esto de la música? ¿Cuál fue tu primer recuerdo así musical de niño? Mi primer recuerdo musical. Yo soy de Valencia y allí, como todo el mundo sabe, hay una gran tradición de bandas de música, de viento. Todo el mundo toca algún instrumento, la trompeta, el clarinete, de viento. Yo empecé con el saxofón. El saxofón fue mi primer instrumento y a partir de ahí... ¿Con cuántos años más o menos empezaste? 7 u 8 años. 7 u 8 años. A partir de ahí seguí estudiando, me metí un poco en el mundo de la composición y la orquesta siempre me había traído mucho, siempre el mundo de la orquesta me gustó mucho. Y al escribir un poco mi música, tuve que empezar a dirigir algunas piezas en mi clase de composición en el conservatorio y funcionó bien. Más o menos podía dirigir, la gente me entendía lo que hacía. Pero esto no era con 7 o 8 años. No, eso ya era más mayor. No soy un niño prodigio. Y eso ya, digamos, 18, 19 años en el conservatorio. Y como me gustaba y creo que las cosas iban más o menos bien dirigiendo, pues decidí enfocarme más al mundo de la dirección, seguí estudiando y desarrollando la carrera como director. Entonces tú estudiaste y terminaste la carrera de dirección en Valencia. No, yo dirección estudié en Francia y luego en Holanda. En Holanda es donde terminé digamos, tuve mi título de dirección. Pero digamos, donde estudié fue en Francia, Holanda y Alemania. Digamos, son los lugares donde me formé como director. Que más has tenido la suerte de estudiar con alguno de los mejores maestros de dirección de orquesta que había en aquel momento, ¿no? Tuviste la suerte de tener clases con Haydn, con Pierre Boulez, y muy poca gente lo puede decir. Sí, tuve mucha suerte porque pude tener contacto con Boulez y Haydn, como has dicho, y claro, no los considero como maestros de dirección, sino como referentes musicales para toda la vida. Y fue una gran experiencia para mí, sobre todo combinar estas dos facetas tan diferentes de hacer música. Sí. Si miramos a los conciertos que tienes aquí y el repertorio que toca
esta orquesta de Seattle, vemos que es un repertorio que incluye un balance bastante bueno entre el repertorio tradicional, pero también la música contemporánea. Y, exacto. de hecho, el primer día, la gala de inauguración, el primer concierto de la temporada, hubo un estreno mundial y es muy habitual pues ver estrenos mundiales y piezas de compositores contemporáneos de lo más novedoso. ¿Cómo influye esa educación o esos maestros en tu gusto o en tu interés por este tipo de repertorio más contemporáneo? No tanto estos maestros, sino yo siempre, digamos, mi faceta anterior, ahora mismo no escribo música, pero mi faceta de compositor siempre me ha traído a la creación actual musical. Siempre me ha interesado lo que se estaba escribiendo ahora. Y por suerte esta orquesta hace mucha música actual y por eso me siento muy conectado con esta orquesta. Yo mismo este año he estado haciendo Lutosławski hace una semana con la orquesta y en el mes de febrero haré Lully, Rameau, Händel. Realmente aquí nos ocupamos de 4 siglos de historia de la música y es algo con lo que yo me siento muy cercano. No... ¿Pero tú te sientes igual de cómodo con Lully o Rameau que con Agatha Zubel? Sí, porque es música y música es música. Sí, pero es completamente distinto y seguro que hay alguno con el que te diviertes más, con uno con el que te emocionas más o no. No, creo que no. Creo que toda la música te puede emocionar y te puede divertir. Y entiendo que hace unos 20 años, 30 años, el concepto de especialización en la música ya ha sido muy importante. Pero mi tendencia, o lo que me gustaría es intentar luchar contra esa... No es luchar, sino intento evitar la palabra especialización. Porque es cierto que yo hago mucha música moderna, pero me encanta hacer Händel o me encanta hacer Mozart. Y me encuentro cómodo en casa también haciendo ese tipo de repertorio. Vamos un poco hacia atrás. ¿Dónde comienza tu primera experiencia al frente de una gran orquesta, una orquesta más o menos importante? Cuando yo vivía en Holanda, en Ámsterdam, me contrataron en la orquesta de Liege, la orquesta de Lieja, en Bélgica, para ser su asistente. Y estuve allí una temporada trabajando con François-Xavier Roth, fue su asistente y digamos que ese fue mi primer trabajo profesional. Hace unos 7, 8 años estuve trabajando allí. Y luego, después de Bélgica, luego de allí empecé a trabajar en Frankfurt con el Ensemble Modern y ya vivía Frankfurt, Berlín, un poco ya Alemania fue un poco más mi base. ¿Y cómo es la vida de un joven director de orquesta que está aprendiendo, que está viajando por Europa? ¿Tú vivías solo de la dirección de orquesta o necesitabas otros trabajos? No, por suerte desde hace un tiempo puedo decir que vivo de mi... Ya en aquella época de Bélgica, por ejemplo, tú ya estás dedicado 100% a la dirección, ya no componías, entiendo, habías dejado de componer. ¿Y en qué momento te surge la oportunidad de dar ese triple salto mortal y venirte a la costa del Pacífico, en Estados Unidos, a este rinconcito de Norteamérica donde estás ahora? ¿Cómo pasó eso? Pues, por suerte, cuando haces cuanto más te mueves y más gente conoces en este mundo, mejor, más importante, así como en cualquiera. Pero por suerte tuve la ocasión de conocer a Haydn, trabajar con Boulez y orquestas grandes americanas como la Seattle Symphony. Cuando buscan un director asistente o un director asociado, lo que hacen es preguntar a sus consejeros artísticos. Ludovic Morlot, nuestro director musical, tiene muy buena relación con Bernard Haitink y él le preguntó a Haitink a qué joven director
recomendaría para este puesto. Por suerte me recomendaron a mí, vine aquí, hice la audición, funcionó bien y me dieron el puesto en esta orquesta. ¿Viniste tú solo o había más candidatos? Había más candidatos, sí. Pero eran audiciones cerradas, no hay una aplicación abierta para... ¿Y cómo es una audición para un director de orquesta? Yo creo que muchos de nuestros lectores no saben cómo se prueba a un joven director de orquesta para un puesto como ese. Tienes que tocar varios estilos, no sé, ¿cómo es? Fue muy larga aquí, porque, claro, cuando vienes aquí a trabajar como asistente o asociado, buscan un perfil muy específico. La audición aquí consistía la primera fase, las primeras pruebas, digamos. La primera era hacer una lecture, una presentación sobre una pieza, como si hicieses una presentación pedagógica para un público. Explicarla, vaya. Explicar una pieza. Y la segunda parte de esa prueba fue, tú presentabas tus conciertos familiares. ¿Qué repertorio pondrías? ¿Cómo lo harías? La escenografía del concierto. Un poco Que es una entrevista para director artístico, casi. Bueno, pero es que claro, el director asociado en las orquestas americanas es prácticamente el director principal de la parte de educación de la orquesta. Es una de las figuras que más decide en cuanto a repertorio, qué hacer. Pues claro, ellos querían ver qué tipo de estética, qué tipo de ideas tenía para la programación pedagógica de la orquesta. Luego, otra parte importante de la prueba, por supuesto, fue dirigir la orquesta, repertorio variado, Haydn, Ravel, Schoenberg, Brahms, varias piezas, algo con solista también hicimos. Por ejemplo, eso depende mucho de los músicos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro, si a los músicos desde el primer momento, pues, no sé por qué, o con concertino, no le gustas por lo que sea, claro. Pues No, claro, los músicos tenían mucho que decir en ese proceso. Y la última parte de la prueba, esta orquesta tiene su sello discográfico y graba mucho. Y el asistente del técnico de sonido, del técnico de grabación, es el asociado, es el director asociado. Por lo tanto, yo trabajo con el técnico de sonido. Y una de las partes de la prueba era, te daban un CD de 10 minutos de una pieza determinada y tú tenías que descubrir fallos en ese CD. Anda. En plan, qué notas fallan, dónde hay problemas, el balance, y tenías que anotar los problemas. Querían saber cuál era cómo de agudo tenías el oído. Y fuiste el mejor. En principio eso parece. Sí. Jóvenes directores españoles triunfando de esta manera por todo el mundo, creo que nos podemos sentir todos muy orgullosos. Pero deja que barra un poco para casa, nosotros somos yo te dejo. Opera World, entonces te tengo que preguntar sobre el mundo de la ópera. Tengo que preguntar qué significa el género para ti, cómo lo ves, qué experiencias has tenido en la ópera. Por desgracia no he tenido la ocasión de hacer mucha ópera. Sí que he trabajado como asistente en alguna producción de Mozart. Hice la Clemenza di Tito en Holanda hace bastante tiempo como asistente. Y es un género que a todos los directores nos amamos, pero tenemos que tener el tiempo y las ocasiones adecuadas para visitar la ópera. ¿Cómo veo hoy el día el mundo de la ópera? Como es importante, es una cuestión importante, porque si vemos la manera de programar una orquesta, como vuelvo a la Seattle Symphony, todo lo que hacemos por la comunidad, por la ciudad, cómo va la orquesta al barrio tal para tocar con los jóvenes de tal orquesta, creo que el mundo de la ópera necesita un poco esa expansión. Creo que mucha parte del gran público aún tiene esa visión
aunque no sea real, puedes encontrar tickets de ópera no muy caros, asequibles para mucho público. Sí. Creo que aún existe esa idea, ¿no?, de ópera élite, y los teatros y los artistas deberíamos de luchar un poco para intentar acercarnos más y eliminar esa barrera. La Seattle Symphony Orchestra también es la orquesta que es la orquesta titular de la compañía de ópera de Seattle. ¿Tu trabajo tiene algo que ver con el repertorio que ellos tocan? No. Yo solo me ocupo de la parte sinfónica. ¿Sabes qué parte dedican ellos a la preparación de las óperas? La orquesta se parte, digamos. Tenemos una plantilla grande en la cual se programa de manera que podamos dividir un poco la orquesta. Bien. Me parece muy interesante eso que has dicho de esas dos maneras de mirar la música clásica o la música sinfónica y el arte, una manera pues mucho más seria, una manera más formal y una manera pues más asequible al gran público. Tú como responsable de esta compañía, la parte de divulgación, si lo podemos decir así, ¿cómo notas que responde la ciudad y las personas que no son necesariamente muy entendidas en la música en esos conciertos que tú realizas para públicos jóvenes o para el público en general? Cuando vamos a tocar, por explicar lo que llamamos aquí conciertos side by side, es como la mitad de la orquesta, 40, 50 músicos, va a una high school o a un centro social de la ciudad y se junta para tocar un concierto con otra orquesta joven o amateur. Por lo tanto, la orquesta está formada, la mitad de la orquesta Seattle Symphony y la otra mitad es la orquesta amateur. La emoción y las ganas que le ponen estos músicos amateur a estos conciertos es realmente algo increíble. Realmente se abren y quieren expresar tanto que es algo realmente para mí, que suelo trabajar por suerte con músicos profesionales normalmente, es algo inolvidable lo que esta gente da en estos conciertos. Y el público lo siente cuando vas a tocar a estas zonas de la ciudad en la que igual no vienen tanto al Benaroya Hall a escucharnos, sientes esa cercanía y estás de alguna manera expandiendo nuestro mensaje. Quitando esos momentos en los que es obvio que disfrutas mucho compartiendo la música con la comunidad, como dicen aquí, ¿cuál ha sido tu mejor momento dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Seattle? ¿Cuál es el momento del que te sientes más orgulloso? Empecé la temporada pasada a trabajar aquí. Me podría quedar con muchos momentos, pero hace 3 semanas tuve el honor de hacer un concierto con Jojo Ma. Hicimos el concierto para Haydn y posiblemente sea el momento más especial y sí, algo de lo que me siento contento por cómo fue artísticamente. Tuviste el honor de dirigirlo y muchos tuvimos la suerte de asistir y de contarlo también para Opera World. ¿Qué otros proyectos tienes para aquí en Seattle esta temporada? En enero hago un Shostakovich Concerto Festival. Hacemos los 2 conciertos para violín, 2 conciertos para piano y 2 conciertos para cello en 2 noches. Y más tarde en la temporada me ocupo de un concierto barroco de la orquesta. Hacemos Handel, Lully, Rameau, combinamos Handel con el barroco francés. Y más hacia final de temporada hacemos un proyecto que me atrae un montón. Hacemos la película 2001 Odisea en el espacio con la orquesta, cine con música en directo.
me atrae un montón por la música, que Sí, la película es genial, pero la música no se queda atrás, claro. Sí. Y, pero no solo diriges aquí en Norteamérica, tengo entendido que también tienes cosas en Europa, tienes aquí y otro allí. ¿Qué tipo de actividades haces en Europa? Suelo trabajar bastante en Alemania con las radios, la radio de Colonia y la radio de Freiburg, Stuttgart. Digamos, son dos de las orquestas con las que colaboro. También trabajo en Portugal bastante con la Sinfónica de Oporto. Digamos, estas son ¿Algo en España? En España, por desgracia, no tengo nada previsto en un futuro próximo. Bueno, eso pasa mucho, pasa mucho ya. Sí. Cuando seas rico y famoso ya vendrán a por ti, eso es muy típico. El caché será más alto ahí. Hombre, por supuesto. Hemos hablado del repertorio contemporáneo, del repertorio más novedoso, de las cosas que estás haciendo aquí en Seattle, de las cosas que también haces en Europa. Muchas cosas al mismo tiempo, pero tú ¿cómo ves tu futuro? ¿O qué te gustaría hacer dentro de unos pocos años? ¿Por dónde te gustaría ir orientando esa carrera? Que pues una carrera de director de orquesta es una carrera muy de fondo. Sí, pues por supuesto. Claro, el objetivo es en un futuro cercano tener un grupo en el que sea yo el director musical, digamos, que sea yo el que lidere un poco el proyecto artístico de alguna agrupación. Si me preguntas dónde, no soy una persona que se cierre a vivir o a trabajar en un lugar determinado. Por suerte he vivido ya en diferentes países y siempre me he encontrado a gusto donde estoy. Así que sí, el objetivo sería trabajar como responsable artístico de alguna agrupación. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, y a nuestros lectores y a la gente que nos ha acompañado hoy les invitamos a que se queden con este nombre, Pablo Ruiz Broseta, este joven director que seguro que va a darnos muchas alegrías y va a hacer que nos sintamos todos muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.